La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fernando, María. Me llamo Darío y tengo 23 años. Después de un año escuchándoos y gracias a la compañía sosegada que me habéis hecho sentir, he decidido hacerme mecenas. Coincide con un nuevo proyecto emotivo que emprendo y que si no fuese porque hacéis aún más especial el olor a café por la mañana, no afrontaría con la misma energía. Gracias por la memoria histórica, por hacerme creer en el periodismo de calidad y por vuestra resistencia. Un abrazo, cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We are leaving the European Union. Deal or no deal, we will be ready. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Somos el socialismo democrático, la socialdemocracia. Somos la izquierda de gobierno, la fuerza transformadora que más ha hecho por modernizar nuestro país. Somos la izquierda que ni entrega, ni oculta, ni se avergüenza jamás de esa palabra que es España. Hoy mismo el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control en las fuerzas de seguridad y para diluir o cerrar esa mal llamada agencia de inteligencia que podía estar, según el juez instructor, relacionada con la preparación de los atentados. Hoy, desde el Grupo Parlamentario de Cataluña, hemos traído a la Ejecutiva Nacional una propuesta para introducir un nuevo punto en el orden del día para presentar una moción de censura a Torra, para presentar la moción de censura y la moción de la convivencia. Interpelamos directamente a Pedro Sánchez pidiéndole una rectificación de forma urgente. Exigimos que deje de vincular el independentismo con terrorismo. Pues debo impulsar la tradición taurina. Sí. ¿Habría alguna forma de que no tuviéramos que matar a los toros? En España es la tradición, en España es la costumbre, los toros forman parte de nuestra cultura. ¿Sabes la suerte que tenemos en España? Que a quien le gusta va y a quien no le gusta no va. Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? When you walk, I stumble. When you talk, I'm humble. And when you smile, I have to turn away. Estáis tan atónitos como nosotros. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos un día más a este espacio en el que tratamos de analizar con sosiego este mundo tan complejo, tan cambiante, y analizarlo desde la perspectiva de las noticias, de la información, de aquello que va ocurriendo a nuestro alrededor que nos permiten explicarlo. Así que vayan pasando, siéntense junto a la chimenea, que hay una gran mesa donde hemos colocado hoy las tazas, estamos sirviendo el café, las portadas de los periódicos, la resistencia cafetera. Luego vamos a hablar de esas palabras del alcalde de Madrid, ciudad en el epicentro capitalino de la corte española,
que el alcalde de Madrid, Almeida, que ha participado en un programa de televisión rodeado de niños donde le iban preguntando. Probablemente vosotros a esta hora ya lo sabéis porque ha sido muy viral en las redes sociales y, claro, decían... Ustedes tanto en las escuelas catalanas se adoctrinan, decían desde la derecha. Bueno, pues hemos visto al alcalde de Madrid rodeado de niños adoctrinando sobre los toros, la ecología, la izquierda, en fin, unas cosas increíbles. Vamos a poder comentarlo, pero también nos va a dar paso, como en la cafetera siempre planteamos algún tema relacionado con el medio ambiente y hoy relacionado con el medio ambiente. Porque hoy es martes. Los martes ya sabéis que tenemos ecología aquí en la cafetera con Juan López de Uralde. Y combinando eso también con nuestra sección electricista que aparece y desaparece como los ríos en verano y en invierno, pues hoy vamos a haceros la siguiente pregunta. Si tuvierais que elegir, María.es, no me mires así, me das mucho miedo. Entre una secuoya de 3.000 años, una señora secuoya, o el Guernica, ¿a dónde apuntarías la manguera? Están a punto de arder. Los dos. Uno representa la memoria cultural y de un pueblo y de un drama y de una tragedia, pero además la memoria... Es tramposa la pregunta porque no tiene Podemos que ver con llamar la a Almeida. Ah, mira. Todo depende del color. Me quedo con el comodín con el que se mire. Sí. Ayer estuve en el laboratorio de fotos. Hay una noción básica en fotografía, que es el enfoque determina la realidad. Dependiendo de cuánto gires más el objetivo... ¿Fotografías una realidad o el plano siguiente? Y desenfocas la primera. Bueno, pues dependiendo de eso. En todo caso, simplemente es una excusa para poder hablar de un tema divertido, para poder, en fin, meternos un poquito con la posición del alcalde, pero en todo caso, también para reflexionar, porque a veces las cosas, lo que no tiene es una gran locuacidad, una gran capacidad de palabra nuestro alcalde, pero más allá de eso, nos plantea un reto divertido para esta mañana. ¿A quién dejaríais arder entre las llamas de Calesi, entre las llamas de Dracarys? ¿A el Guernica o a una secuoya de 3.000 años? Eso es un dilema, ¿eh? Así planteado es bastante dilemático. ¿Qué te parece? Pues ayer estuve revelando y me pasó una cosa, luego os la voy a contar bien. Pero llegó un tipo y súper enfadado con los dependientes del laboratorio que tienen una tienda donde venden cosas de fotografía. Y llega y les dice, ¿esto qué es? Y le dicen, no, esos son los negativos de lo que... Pero esto yo para qué lo quiero, ¿esto para qué sirve? Esto yo no lo quiero para nada. Yo lo que os había pedido es que me imprimierais las fotografías. No, bueno, es que tú nos has traído un carrete. Pero esto, yo qué sé qué es eso. Yo he pedido que me... No sabía que era un carrete. Y claro, me entró una depresión posparto. Posparto después del paso del tiempo. ¿Qué te pareció? Las cosas que te cuento en la mañana. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por incorporaros a esta familia cafetera. Vamos a hacer un resumen, porque es verdad, los tiempos cambian a gran velocidad. Lo que ayer eran certezas. Yo pensaba, digo, hombre, la madre de este señor sabrá lo que es un carrete. Si ha traído un carrete, digo, que pregunte en su casa. Un señor bastante mayor. Y digo, esto ya es ignorancia pura. ¿De qué cueva le habrán sacado? Por el tono, y por la forma y por lo que estaba diciendo. Pero... es verdad, vamos a hablar de esto, os pedimos que nos ayudéis hoy con un hashtag. Se disputa la españolidad, se disputa también la instantaneidad. Así que ahora la cafetera, almohadilla ahora la cafetera. Ya sabéis que el Partido Socialista ha presentado su lema de campaña y ahora España. Y entonces, bueno... pues con este nos parece muy simpático. Almohadilla, ahora la cafetera va a ser el hashtag que vamos a utilizar hoy durante el programa y os pedimos... ¡Salvemos la secuoya!, dice Marta, ¡salvemos la secuoya! ¡Ay, los vivos por delante de los menos vivos! Ya, pero tienes ahí el Guernica, la memoria de un pueblo. Claro, pero dice, esto es muy sabio lo que dice Pablo K. Dice, si le damos un manguerazo al Guernica, ¿no lo vamos a perder igualmente? Bueno, depende si es con espuma... Perdona, depende de si es con espuma hidrofóbica, o si es con agua del grifo, agua del canal de Isabel II. Todo depende. Cuando le preguntaban a George Lucas, que por qué en la Guerra de las Galaxias, que cómo era posible, que la ciencia no había demostrado que las espadas, si alguien tuviera una espada láser entre las manos, le arderían las manos. Entonces George Lucas decía, no, porque también lleva incorporado un hedrón de iones negativos que expulsa la energía hacia arriba. Pues eso, pues lo mismo. O sea, es que el agua de nuestra manguera no borra cuadros. ¿Secuoya o cuadro? Claro, pero eso es trampa. No hay trampa que valga. Es trampa ni cartón.
Bueno, que es un debate. Gracias a todas por espectacular, Marta, a todas, Hardy Useful, muy buenos días, a todos los que estáis utilizando ese hashtag en las redes sociales, en Twitter. Ahora la cafetera dice, ay, me encanta el arte, pero la respuesta son 3.000 años de secuoya, 3.000 años creciendo. Claro, luego alguien podría decir, bueno, al fin y al cabo ya tenemos fotografiado el cuadro y no se pierde para siempre, la imagen está ahí, amiga, sí. Bueno, pájaros sobre la cabeza, Isabela, muy buenos días, Vicente Arias, pasa no es poco, Juan Alix, Mamen Páez, que están utilizando ese hashtag en Twitter, Pat Garrido, Villamar. Os agradecemos muchísimo de corazón que nos ayudéis a organizar la conversación. Enrique Quesada, muy buenos días, Víctor Majiji, y que están comentando ya a esta hora en las redes sociales, en Twitter. Y como siempre, por supuesto, muchísimas gracias a los mecenas de este programa que hacen posible que la cafetera siga existiendo, que la cafetera sea un proyecto viable y, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, luego hablaremos de medio ambiente, de ecología, hablaremos con Juan López Duralde. Mira, le podemos trasladar esta pregunta. Recuérdame, si se me olvida, si ves que se me olvida, recuérdamelo. Le podemos trasladar la pregunta. ¿Quién salvaría a Juan López Duralde? Yo lo que digo, Uralde. No, eso es trampa, amiga, Bueno, luego se lo vamos a preguntar, pero si os parece vamos a repasar las portadas de los periódicos, así tenemos una fotografía general de lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo en una jornada que está caracterizada, hoy es 1 de octubre. Hace 2 años desde que se convocó aquella consulta ciudadana en Cataluña que ha librado un intensísimo pulso entre el Estado y el gobierno de la Generalitat en Cataluña. Todo esto hoy, en conmemoración con el aniversario, salpica todas las portadas de los periódicos y hay una cierta tensión porque sabéis que hay un grupo de personas de los CDRs, de estos comités de defensa de la República, que son grupos organizados dentro de Cataluña, en algunos casos con ambiente bastante festivo, en otros, pues según el periódico que leáis, filoterroristas. Bien, pues según hoy los periódicos, después de lo ocurrido, Torra ha endurecido el control político sobre los Mossos porque, según el periódico El Mundo, el CNI catalán ayudó a los CDR a burlar la Guardia Civil y, total, hoy hay un lío muy importante pensado. La Razón dice que hay un dispositivo de 2.000 policías y guardias civiles frente a los CDRs. En la víspera del día 1 de octubre ha dimitido el director de los Mossos ante los días complicados que se avecinan para la policía. Andreu Martínez considera que ha perdido la confianza del presidente Torra, dice hoy la portada del periódico La Vanguardia. Bueno, pues en efecto, este es el tema fundamental hoy en la actualidad que ha salpicado también esta precampaña electoral. Ayer escuchábamos al Partido Socialista defendiendo la palabra España. Somos la izquierda, la que no se avergüenza de la palabra España, decía Pedro Sánchez cuando presentaba este lema del Partido Socialista que va a acompañar la izquierda. Somos la izquierda que va a acompañar, la campaña electoral. Ayer lo presentaron. Ha llegado la hora de la verdad, o gobierno progresista o más bloqueo, decía Pedro Sánchez. Somos el socialismo democrático, la socialdemocracia. Somos la izquierda de gobierno, la fuerza transformadora que más ha hecho por modernizar nuestro país. Somos la izquierda que ni entrega, ni oculta, ni se avergüenza jamás de esa palabra que es España. 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 Me ha hecho gracia, lo he puesto así, porque, claro, una de las consecuencias del tiempo que estamos viviendo también, la irrupción de la extrema derecha, la manera en la que los partidos están extremando, se polarizan los discursos, nos acercamos a elecciones y entonces todo el mundo, también al Partido Socialista le está sirviendo como excusa para intentar acaparar el centro. Por una parte reivindica su espacio socialdemócrata, pero por otro mirando a la palabra España, que tantas connotaciones tiene en nuestro país por nuestra propia historia. Porque hay quien dice, es que yo envidio cuando voy por ahí fuera, que también vaya envidias tenéis, porque yo algunas cosas que veo, no sé, las envidias las sitúo en otro espacio, pero hay gente que dice, es que yo envidio, voy allí a Francia y hay banderas francesas y nadie se avergüenza de sus símbolos, voy a Estados Unidos, hay banderas americanas, nadie se avergüenza. Lo primero es que sí, hay gente que se avergüenza de eso de entrada. Bueno, que se fijan también en otras cosas, ¿no? Y tenemos nuestra propia historia, o sea, nosotros nos sucede eso a algunas personas con los símbolos, con el himno,
porque tiene la herencia que tiene, porque proviene de donde proviene. Porque el contexto histórico no tiene nada que ver. Como son diferentes, pues entonces... Pero el Partido Socialista, en esa intencionalidad por extenderse en el centro, por acaparar, pues parece que se inclina más por los guiños hacia la derecha que por los guiños hacia la izquierda. De manera que acabamos viendo a Pedro Sánchez presentando su proyecto de partido con una bandera de 6 metros de España, como ya nos ha ocurrido en otras campañas electorales. Bueno, ayer reivindicó la palabra España, lo escuchamos en estos términos, y el Partido Socialista, que también se defiende diciendo que somos la socialdemocracia, porque claro, esto les ha empezado a arañar un poquito cuando se ha empezado a escuchar en público, no mucho todavía, pero cuando se ha empezado a escuchar en público, que a lo mejor ya no están en el espacio socialdemócrata que estuvieron. Claro, porque cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no?, de por qué es difícil o parece difícil un gobierno progresista en España, es porque ya estamos viendo cierta intencionalidad por parte del Partido Socialista, ¿no? En lo que dices tú de esos guiños a la derecha, ¿no?, con ese discurso nacionalista, porque hay que decir que es nacionalista. Y además también, de paso, bueno, pues critica a la fuerza del Errejón porque no se llamó Más España, sino Más País, y también critica a Unidas Podemos diciendo que, claro, que es que el Partido Socialista es la única fuerza de izquierdas que no se avergüenza de hablar de España, pero no hay más que irse también a tuits antiguos del Partido Socialista y no tan antiguos como para ver cómo criticaban al Partido Popular diciendo que, claro, que es que la derecha siempre se apropia del término de España. A ver si ahora el Partido Socialista va a acabar haciendo lo mismo y se va a apropiar de la España de izquierdas. Porque, claro, de lo que criticas a lo que haces, pues ya vemos que el Partido Socialista... Pero estas alineaciones que se producen, ya nos lo decía Ibai, que vive en Grecia, que ha estado observando cómo Amanecer Dorado y estos partidos de extrema derecha van creciendo sigilosamente en los barrios, ahora con una cierta decadencia por suerte, pero cómo van irrumpiendo en la sociedad, cómo se van haciendo con algunos espacios, que el peor de los legados es que termina pasando factura al discurso general, que el discurso general termina comprando algunos de sus argumentos, que no es tanto la irrupción de un partido que tenga capacidad para gobernar, sino que el resto de partidos asumen de forma disimulada sus postulados. Esto es el mayor de los riesgos que corremos. ¿Qué está ocurriendo? Que también se está produciendo una transformación. Al Partido Socialista le araña en su identidad cuando alguien le dice, perdona, tú de socialdemócrata, vamos a discutir un poquito. ¿A qué te refieres? ¿A las privatizaciones? Ayer hablaba con un amigo muy metido ha estado muy metido dentro de Unidas Podemos, ya está fuera. Estuvo antes en el Partido Socialista, estas son una de las paradojas. Me decía, no, hay que distanciar el pensamiento neocomunista. Digo, vamos a ver, es que compráis los argumentos. Digo, el Partido Podemos hoy es tan socialdemócrata que es más socialdemócrata de lo que era mucho más radical el Partido Socialista en los años 80. Mucho más radical. Las propuestas hoy, a lo mejor en el contexto europeo, resulta llamativo que alguien tenga propuestas, digamos, en el espacio de la socialdemocracia tradicional, porque la socialdemocracia, después de la tercera vía de Tony Blair, se fue polarizando, se fue aproximando hacia el centro y olvidó completamente una buena parte de sus postulados. Pero ya ir al debate, al discurso de Pedro Sánchez, escucharle defender España y el nacionalismo español, digamos, abandonando... Para empezar, yo creo que Pedro Sánchez es un nihilista, o sea, no es que tenga una ideología demasiado conformada. Conforma una ideología en base a las encuestas, a los espacios que la sociedad necesita, en qué lugar moverse así, de lo que veo por las encuestas, lo que no resulta hostil, lo que no resulta incómodo para los españoles y lo que me puede dar unas elecciones en la mano. Pero hoy, en el planteamiento del programa, decíamos, ¿por qué es difícil que haya un gobierno progresista en España? Bueno, además de por la irrupción de nuevos partidos en la izquierda, que es difícil que vayan a conformar un gobierno porque la ley electoral perjudica la división. Y ya veremos, dependiendo de en qué posición quede, no es lo mismo en primera y en tercera que en segunda y en cuarta, porque se van agrupando por circunscripciones los votos, en fin, hay toda una ingeniería electoral que hace muy complicado que la izquierda dividida pueda realmente llegar a un acuerdo después para gobernar. Pero además, ¿alguien cree que si Pedro Sánchez no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias, va a facilitar en algo que aparezca alguien como Íñigo Errejón? ¿Va a facilitar en algo en esa mesa de acuerdo? ¿Os imagináis esa mesa de discusión? Claro, no es una sola de las razones por las que es muy difícil. Es que el Partido Socialista lo que quiere tener es la hegemonía de poder. Lo que quiere tener es ser el único partido que gobierna. Así que si hay una sola posibilidad para que gobierne en este país los progresistas, pasa porque lo haga el Partido Socialista en solitario. De otra manera, yo creo que es imposible. Vosotros a lo mejor pensáis otra cosa, podéis enviar vuestros audios aquí al programa 627-002-002. Por cierto, que ayer me dijeron que Iglesias había dado una entrevista y había dicho que él sí estaba abierto
a otro espacio de negociación, que no cerraba ninguna puerta a una negociación posterior a las elecciones. Vamos a ver. En todo caso, toda esta polémica, la irrupción de un nuevo partido político, hoy lo vamos a hablar con Javier Gallego, como tenemos que conectar después con Carne Cruda, porque ha habido una polémica que retrata bastante bien todo esto que está ocurriendo. Resulta que Javier Gallego publicó un tuit en la red que fue contestado por Óscar Puente. Como sabéis, Óscar Puente es el alcalde de la ciudad de Valladolid, Partido Socialista, una persona muy próxima a Pedro Sánchez. Digamos que es una persona con una visión bastante progresista. Aquí en este programa hemos hablado con una cierta frecuencia con él. Es siempre alguien libre, opina abiertamente, nunca se esconde, es alguien que siempre... Pero últimamente yo no sé exactamente qué ha ocurrido, porque da la impresión de que han perdido un poquito el oremus, que diría Iñaki Gabilondo. Han perdido un poquito las formas. Resulta que Javier Gallego, Carne Cruda, luego le vamos a pedir que nos lo explique todo, pero publicó un tuit en el que hacía una alusión, a ver si encuentro el primero. Hacía una alusión, decía: el PSOE continúa con su giro a la izquierda. Su lema de campaña coincide con el de un movimiento que apoya a la Fundación Francisco Franco. Vamos ya, decía Javier Gallego. Y entonces ponía el lema del PSOE: ahora gobierno, ahora España. Y a su lado, es verdad, hay un movimiento que apoya a la Fundación Franco que lleva ese mismo lema, ahora España. Y lo colocaba una foto junto a la otra. Bueno, pues le contestó ni más ni menos que el alcalde de Valladolid, en público, en Twitter, y le dijo: y yo que pensaba que Podemos hacía suya la exhumación de Franco, y lo que sucede es que le ha escocido. Y entonces Javier Gallego contestó diciendo: oiga, esta es la cuenta de un periodista, alcalde, de un programa de radio, no de Podemos ni de ningún miembro de ese partido. Por cierto, estoy encantado con la exhumación de Franco. Espero que su partido ayude a desenterrar a las víctimas y a juzgar los crímenes del franquismo. Un saludo, decía. Y Óscar Puente vuelve a contestar en la polémica: ¿cómo se me habrá ocurrido a mí identificarle a usted con Podemos? ¿En qué estaría yo pensando? Mil disculpas, es que me dio por ver su timeline y me despisté. Nada, retirado. Cualquier parecido suyo con alguien de Podemos es pura coincidencia. Bueno, pues ahí la cosa se fue intensificando y todavía volvió a contestar Javier Gallego, todavía volvió a contestar Óscar Puente, pero acusaba a Óscar Puente, a Javier Gallego, a Carne Cruda, de ser partidario de Podemos. Que lo haga un alcalde ya me parece preocupante. Que lo haga un alcalde socialista, que haga un ataque tan furibundo a un programa de radio, a un medio de comunicación, a alguien como Javier Gallego, que no se ha caracterizado tampoco precisamente por... a mí me da la impresión de que si algo le ha caracterizado ha sido precisamente la independencia ideológica. Se ha situado en función de las cosas que le parecían. Es muy conocida su polémica con Pablo Iglesias, por ejemplo, cuando le dijo: le recuerdo que cuando usted está sentado aquí no es un amigo, le recuerdo que somos un periodista y un entrevistado. Lo cual le valió una auténtica avalancha de críticas de gente de Podemos a Javier Gallego. Pero siempre ha sido, desde luego, independiente. Ahora, le ha molestado bastante a Óscar Puente todo esto, pero denota también un poquito el nerviosismo en el que nos encontramos y que al final la guerra entre Podemos y el Partido Socialista, y creo que esto lo retrata bastante bien, es una guerra no tanto ideológica, es una guerra que está relacionada con la competencia entre empresas. Al Partido Socialista lo que le preocupa es que Podemos pueda hacerse con su mercado, ni más ni menos. Y esta es la gran batalla que dificulta enormemente, y cierro el círculo con esto, que algún día haya un gobierno progresista en España. Porque en el Partido Socialista existe la convicción de que Podemos está ahí para fagocitarles. Y se revuelven contra eso. En fin, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. ¿Qué os parece a vosotros? Esperamos vuestras notas de audio. Y mientras tanto, en un contexto complicado, porque 1 de octubre, hoy se celebra, hoy se conmemora, han pasado 2 años desde aquella consulta ciudadana que tanto tensó las relaciones entre las administraciones y también colocó en el epicentro del independentismo las polémicas políticas. Y todos aprovechan esta fecha también para su propia campaña electoral. Pablo Casado, Partido Popular, que estaba intentando permanecer en un segundo plano, le ha dado muy buenos réditos en las encuestas, estar desaparecido mientras Ciudadanos se disolvía en las polémicas y en su propia acidez estomacal. Pablo Casado ahora pide endurecer el control. ¿Qué pasa? ¿Te ha parecido feo? No. Me ha parecido muy gráfico.
Bastante gráfico. Pide endurecer Pablo Casado el control sobre Cataluña. El Gobierno a qué espera en plantear los recursos de inconstitucionalidad a las resoluciones aprobadas en el Parlamento la pasada semana. Han pasado varios días, lo han anunciado y no lo han hecho. En segundo lugar, hoy mismo el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control en las fuerzas de seguridad y para diluir o cerrar esa mal llamada agencia de inteligencia que podía estar, según el juez instructor, relacionada con la preparación de los atentados. Y en tercer lugar, creo que es también fundamental, el Gobierno tiene que romper sus acuerdos con las fuerzas independentistas en las instituciones en las que están gobernando. Así que, en fin, el Partido Popular pide intensificar la presión sobre Cataluña en días como hoy. Además, todo el mundo va a haber justificado su relato en esa materia. El propio Ciudadanos, que se encuentra con una situación muy complicada en las encuestas. Algunos analistas apuntan a que puede pegarse un buen patinazo en las próximas elecciones por esta deriva, este giro que ha pegado hacia la derecha y que ha dejado muy descolocados a sus electores, les ha colocado directamente en el espacio del Partido Popular, que se rejuvenece. Pablo Casado se ha dejado barba, se le ve más moreno, en fin, una regeneración así muy cool, muy de primavera. Y mientras tanto, desde Ciudadanos, pues van de un lado a otro como pollo sin cabeza, pero también intensificando el discurso en Cataluña, porque se prevé que los próximos días sean bastante calientes. Detención de los CDR, se va a conocer la sentencia del 1 de octubre, ahora se conmemoran los 2 años de la celebración de aquella consulta ciudadana, este paralelismo que se establece entre terrorismo, los CDR, etcétera, etcétera, pues esto a Ciudadanos le hace endurecer mucho más su discurso pensando que lo puede capitalizar de cara a las elecciones. La historia nos dará la razón, ya lo veréis. Vienen anunciando los jinetes del apocalipsis. Claro, puede darles la razón, la profecía autocumplida, o puede que no, pero mientras tanto... Hoy, desde el Grupo Parlamentario de Cataluña, hemos traído a la Ejecutiva Nacional una propuesta para introducir un nuevo punto en el orden del día para presentar una moción de censura a Torra, para presentar la moción de censura y la moción de la convivencia. Y así, bueno, Ciudadanos pues sigue con esta operación de intensificar el discurso, piensa cuando se conozca la sentencia habrá incidentes, esos incidentes los podemos capitalizar, ya lo veréis, por eso llevan pidiendo la aplicación del 155 y será la profecía autocumplida. En cuanto haya el mínimo incidente con un neumático quemado ya se va a justificar, lo veníamos diciendo, sabemos qué es lo que va a ocurrir. Esta es un poco la estrategia de partido, no es que sea un secreto, pero es un poco la estrategia que va a seguir este partido. Y mientras tanto, desde Esquerra Republicana se pide que no se vincule el independentismo con el terrorismo. Lo pide la portavoz Marta Villalta, la portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento. Interpelamos directamente a Pedro Sánchez pidiéndole una rectificación de forma urgente. Exigimos que deje de vincular el independentismo con terrorismo. Que cese, por lo tanto, que pare ya esta campaña de criminalización y que deje de ser Pedro Sánchez el portavoz de la derecha y de la caverna mediática. Basta ya de esta criminalización. Hoy en las portadas de los periódicos dimite el director de los Mossos que cargó contra los CDR. Torra desautorizó a Andreu Martínez por su actitud con los radicales. La ANC se plantea colapsar la red vial de Cataluña ante la sentencia del procés, que está en espera. No sabemos exactamente cuándo saldrá, pero se anuncia que será para los próximos días. Y también Tsunami Democrático, una oscura plataforma sin líderes que está agitando la movilización, dice el periódico El País hoy en su portada. Además, también en el ABC, Torra endurece el control político sobre los Mossos. También en el periódico El Mundo, el CNI catalán ayudó a los CDR a burlar a la Guardia Civil. También en el periódico La Razón, dispositivo de 2.000 policías y guardias frente a los CDR. Claro, la gente que nos está escuchando de fuera de España y oye este retrato dice, ese país debe estar por lo menos que en plena confrontación civil. No, el problema es que aquí la prensa nacional tiene un enfoque muy determinado, muy dirigido también y dedicado a construir un relato nacional sobre en qué consiste exactamente el conflicto con Cataluña.
no está siendo sencillo imponer semejante relato porque la gente hoy recibe la información por diversas vías, entre otros por las redes sociales, por internet y tal, y todo el mundo tiene un dibujo bastante claro y nos da la impresión de que hay un nacionalismo enfrentándose a otro nacionalismo. Y dentro de eso una amalgama de complicaciones y complejidades que no es muy sencillo de comprender. Pero bueno, mientras tanto, es protagonista hoy en las portadas de los periódicos este asunto y además un suceso que ha copado la atención de los medios de comunicación en España durante muchas semanas, porque ha estado a debate un tipo de condena, la prisión permanente revisable, que era un tipo de condena que no existía en España, en los últimos años se ha incorporado al Código Civil y que plantea pues una condena en teoría más larga, prácticamente indefinida, pero que puede ser revisada sistemáticamente si los expertos consideran que la persona debe seguir en prisión. Bueno, el caso es que ha sido aplicada a Ana Julia Quezada. Fue una mujer que tuvo un extraordinario protagonismo porque asesinó a un niño hace algunos meses. Esto ha tenido, imaginaos, muchísima repercusión en los medios de comunicación aquí, especialmente en los más sensacionalistas. Ha sido un suceso muy seguido, a tiempo real prácticamente por la televisión, la búsqueda del cuerpo, la búsqueda del niño. Cuando averiguaron que la responsable de la muerte de este niño había sido la mujer de la actual pareja del padre, en fin, el típico lío culebrón que ha ocupado las portadas de los periódicos, pero que es un suceso, aunque ha sido aplicada la prisión permanente revisable para Quezada por la muerte de el niño Gabriel. Esto hoy es portada en una buena parte de los periódicos. Luego, si queréis, le preguntamos a Pilar de la Peña, porque paradójicamente ha tenido también una extraordinaria repercusión en el exterior, en el extranjero. Que un niño muera asesinado a manos de un adulto siempre es una noticia que remueve las tripas, y en tiempos donde las tripas tienen consideración, tienen relevancia en el panorama mediático, pues os podéis imaginar. Ha tenido repercusión incluso en el extranjero. Pero, en todo caso, la sentencia fue dictada finalmente y hoy es recogido por algunos de los medios de comunicación en España, porque también les sirve para justificar sus propios relatos. Así que hoy vemos, entre otros, en la portada de La Vanguardia, prisión permanente. Dice, ayer Ana Julia Quezada se convirtió en la primera mujer condenada a pena de prisión permanente revisable en España como autora del asesinato del niño Gabriel. La condenada escuchó el veredicto con frialdad, sin derramar una lágrima, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. You don't care. You're always there, and you take me as I am. You take me as I am. You don't attempt to change me. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco. Bueno, y como sabéis, en la agenda de La Cafetera tenemos muy presente la situación de todas aquellas personas que se siguen jugando la vida para llegar a nuestras costas. Empezamos haciendo un repaso por lo que ha sucedido este fin de semana. Empezamos con ese tuit de Open Arms del 27 de septiembre de 2019, en torno al mediodía, cuando hablaban de otro maldito naufragio. Hablaban de que 5 niños y 4 mujeres habían muerto ahogados cuando intentaban alcanzar la isla griega de Quíos. El mar Egeo vuelve a ser ese lugar de huida, decían, donde cientos de personas a diario se juegan la vida.
Al día siguiente, el 28 de septiembre de 2019, por la noche, Euronews informaba de un naufragio de más de 50 personas frente a Libia. Hablaba de una nueva tragedia de migrantes en el mar Mediterráneo, donde un bote con más de 50 personas a bordo había volcado frente a las costas de Libia. A la zona, decían, se han dirigido los equipos de emergencia, según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en redes sociales. Afortunadamente y malafortunadamente también, el 29 de septiembre, al día siguiente, por la tarde, conocíamos que la Guardia Costera libia trasladaba a cerca de 70 personas al país tras rescatarlas en el mar Mediterráneo, pero ya sabemos lo que ocurre en Libia y sabemos que no es en un puerto seguro. La Guardia Costera libia rescató a cerca de 70 personas en el mar Mediterráneo, como decimos, y así lo informaba ese mismo domingo ACNUR, un día después de informar sobre el naufragio de esa embarcación. Pero como hablamos también de esos sueños frustrados, porque nos encontramos también con la información de que el Gobierno denegó el asilo a rescatados por el Aquarius. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio denegó ya las primeras solicitudes de asilo presentadas por algunos de los 630 personas rescatadas por el buque Aquarius en junio del año pasado. El grupo, recibido en el puerto de Valencia por un ejército de 2.300 personas, tuvo un trato preferencial desde el primer minuto de su desembarco, pero más de un año después, varios de ellos podrían quedar en situación irregular. Explicaban además en varias informaciones que los afectados han tenido que abandonar sus empleos y cursos de formación y por el momento, como decimos, nos encontramos con esta información de que el Gobierno deniega el asilo a rescatados por el Aquarius. Además, Galgo Callejero nos hablaba de la situación de Lesbos. Como sabéis, hablamos de esto mismo en la agenda cafetera de la semana pasada, a raíz de un tuit de Ibai Arvide, que como sabéis es un periodista que cubre la situación de Grecia, y hablaba en su tuit, Ibai Arvide, de la muerte de un niño en el campo de Lesbos. Bueno, pues ahora nos encontramos con más informaciones y es que Grecia acelera la evacuación del saturado campo de Lesbos después de la muerte de al menos 2 personas. Fue durante un incendio y los disturbios que le siguieron en el superpoblado campo de refugiados de Moria en Lesbos. Ya varias organizaciones humanitarias alertan de la situación en Lesbos, dicen el colapso del sistema de acogida. El campo de Moria acoge a 4 veces más personas de las que tiene capacidad y, en consecuencia, los cooperantes denuncian en reiteradas ocasiones la saturación de la zona y la incapacidad que tienen para hacer frente a las necesidades de estas personas. Desde Médicos Sin Fronteras explican que la mayoría, además, no tiene absolutamente ninguna información sobre su futuro y están perdiendo la esperanza. De ahí que alerten de la situación que están viviendo todas estas personas hacinadas en el campo de refugiados de Lesbos. Pero también os pedíais irnos hasta Berlín. Como sabéis, aquí en España estamos hablando mucho del tema del alquiler y de los precios tan abusivos del alquiler aquí en España. Bueno, pues en Berlín nos enviabais esa información de que se han recomprado 6.000 viviendas a una empresa para frenar la subida del alquiler. La ciudad-estado de Berlín, explicaba en la versión digital del diario El País, recomprará casi 6.000 antiguas viviendas sociales, propiedad ahora de una empresa inmobiliaria. Pagará por ellas 920 millones de euros. La operación forma parte de un conjunto de políticas con las que el Gobierno quiere frenar la subida del alquiler en la capital alemana. Y se trata de la mayor recomunalización de la historia de Berlín, según decía la propia ministra regional de Vivienda y Desarrollo Urbano de allí de Berlín. Y también, para terminar, tenemos que lamentar otro asesinato por violencia machista. Un hombre mató a su expareja en Las Palmas, lo conocíamos a lo largo del día de ayer, y posteriormente se suicidaba. Con este nuevo crimen machista nos encontramos con que han sido ya 45 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo.
ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Todos tenemos el poder de cambiar las cosas, de cambiar este grandísimo reto que tenemos en materia de ecología, de medio ambiente, de la protección del entorno. Juan López Duralde. Juancho, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, Juan López Duralde es activista. Toda su vida se ha dedicado precisamente al activismo medioambiental. En esta última etapa ha tenido mucho protagonismo precisamente por estar en su faceta política, fundando este partido Equo. Muchas veces os lo hemos dicho, no está previsto en el programa. Nos acercamos a Juancho como en su condición de activista precisamente, y no estaba tampoco en nuestra agenda tratar asuntos políticos relacionados con la política, más allá de cuando afectasen al medio ambiente, pero no a los partidos. Pero esta semana ha sido extraordinariamente protagonista, lo lleva siendo en los últimos días Juan López Duralde, pero además hemos visto cómo con la irrupción de un nuevo partido político, el partido de Errejón, parte de Equo, partido del que había sido uno de los fundadores, Juan López Duralde, se ha partido en dos. Una parte ha decidido marcharse con esta nueva formación política, lo cual ha motivado que anunciases que dejabas la formación Equo, ¿no? Pues sí, después de 10 años picando piedra, como sabes muy bien, y pasando momentos muy difíciles, porque cuando empezábamos, pues el ecologismo político no interesaba absolutamente a nadie. Y cuando, bueno, pues después de nuestra unión con Unidos Podemos y de realmente empezar a tener presencia en instituciones y hacer un trabajo que yo considero muy relevante y desde luego sin parangón en la historia del ecologismo político o de los verdes en España, pues bueno, el partido de Errejón nos hace una OPA que yo considero hostil y bueno, pues realmente yo consideré que por coherencia mi sitio estaba donde ha estado en estos últimos 5 años, con la gente que ha estado apoyando nuestras propuestas, dándonos visibilidad, y creo que bueno, pues que lo coherente y bueno, pues no sé, lo leal en política también, ¿no? Pues es estar donde hemos estado y donde hemos estado haciendo un trabajo además que yo creo que ha sido relevante, ¿no? En la última legislatura la declaración de emergencia climática, pero en la anterior, que fue más larga, tuvimos la oportunidad de presentar iniciativas legislativas sobre los plásticos, sobre los derechos de los animales salvajes, sobre la defensa del lobo, sobre la ley de biodiversidad. Es decir, que hemos hecho muchas cosas y la verdad es que, bueno, pues a mí personalmente me da mucha pena que Equo haya decidido, bueno, pues o que una parte de Equo haya decidido pues irse con Errejón, un partido que, por cierto, todavía no conocemos ni su programa, ¿no? Es decir, que es todo bastante, en fin, bastante difícil de explicar, al menos desde mi punto de vista. Y por eso, pues, he decidido continuar trabajando en Unidas Podemos, que es donde he estado estos últimos años, como decía. ¿Sabes que te habría ido bien si hubieras decidido cambiarte de partido? Entre otras cosas porque es obvio que a la irrupción de un nuevo partido político le interesa el espacio verde, así lo han dicho abiertamente. También ayer vimos al Partido Socialista enarbolando el discurso ecologista precisamente en el anuncio, cuando dieron a conocer el lema de su campaña, pero podrías haber tenido muchas posibilidades personales. A nadie se le escapa que muy probablemente podrías haber ido de número 2 o número 3 en el partido de Errejón. Bueno, eso es así. Efectivamente es bastante paradójico que haya quien diga, no, este se queda por el escaño, cuando en realidad efectivamente era obvio que, y además así me lo ofrecieron en su momento. Eso te iba a decir. No quería, porque tampoco quiero comprometerte, pero llegaron a ofrecerte abiertamente la posibilidad de ir en sus listas. Sí, pero la verdad es que, bueno, pues yo creo que hay que ser coherente con lo que uno está haciendo, y además a mí me parece que
Bueno, pues que la lealtad es un valor, ¿no? Y decíamos el otro día precisamente en la cafetera, Fernando, que en España se confunde la lealtad con la sumisión, ¿no? Y yo, bueno, soy una persona libre, siempre lo he sido, pero creo que, bueno, pues que cuando la gente pues te ayuda y te da oportunidades, no digo personalmente, sino colectivamente, ¿no? Pues no me parece que sea leal el dar un paso al lado y decir, bueno, me voy con esto es porque ahora mismo es como lo que parece que está más de moda, ¿no? Cuando, bueno, habrá que ver cuáles son los resultados electorales, pero yo, sinceramente, estoy muy contento de presentarme por Álava. Es un territorio, bueno, pues que le tengo, lógicamente, mucho cariño porque me ha dado mucho apoyo en estos años, ¿no? He tenido pues unos resultados bastante espectaculares en ese territorio y la verdad es que me parece una buena ocasión pues repetir por ese territorio y que ese territorio tenga también una representación pues yo creo que buena como es la que hemos desarrollado en estos años en el Congreso, que creo que bueno pues muy poca gente, incluso los más críticos. Tampoco he visto ninguna crítica del trabajo que he hecho como diputado porque, bueno, realmente creo que todo el mundo reconoce que ese trabajo pues ha sido impecable, ¿no? Bueno, ya ha sido una anomalía que el ecologismo se haya podido introducir en una institución como el Congreso de los Diputados, lo cual ha introducido también este tema en el debate político, en el debate público, de forma abierta, directa, sin máscaras, sin ir integrado en otras sino con presencia propia. Y en todo caso, bueno, yo quiero insistir desde aquí, Juan López Duralde es compañero nuestro aquí en la cafetera, porque todos los martes hablamos de ecología con él, por lo tanto tenemos la facilidad de poder preguntarle por esta convulsión que se ha producido, porque todo esto ha tenido portadas en los periódicos. Estos días ha sido muy evidente el foco como se ha colocado aquí, pero en todo caso es absolutamente legítimo, todo el mundo tiene derecho a irse con un partido o con otro, quedarse bajo la protección de unas siglas o no, o incluso intentar organizar otro movimiento, otro espacio o buscar una posibilidad más allá del y no ponemos en duda la legitimidad. Oye, todo el mundo solo faltaba, ¿no? Y bueno, esperamos que esto en todo caso beneficie al futuro de la ecología, no sé en qué forma decir ahora en este momento, pero bueno, lo que es positivo es que la ecología siempre esté en el foco de atención de los medios de comunicación y en todo caso, perdóname por ponerte en este atolladero, pero te has convertido en protagonista indirecto de las noticias, Juancho. Y sabes que encantado de no, te lo agradezco porque además siempre que vienes aquí digo, joder, mira que los políticos andan con mucha cautela cuando dice, pero digo, siempre que vienes aquí siempre tenemos algún tema, como te ha tocado además estar en la mesa de negociación con el Partido Socialista entre ellos y Podemos, siempre te toca algún tema más allá de lo ecológico y te agradecemos la predisposición. Pero fíjate que en el fondo pues demuestra la importancia que va adquiriendo el ecologismo político, ¿no? Y por eso te decía, ¿no? Es decir, que hemos pasado pues de la marginalidad de nuestro local en Giloca, que tú conociste, ¿no? Allí en una esquinita, sí. a bueno, pues estar ahí haciendo cosas muy importantes y muy relevantes, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en el Congreso, la Comisión de Cambio Climático era simplemente una comisión que no era ni siquiera legislativa, ¿no? Era una comisión de estudio. Y hoy en día, pues eso, por supuesto, le conseguimos dar la vuelta y hoy en día, pues es un tema que el otro día alcanzó la mayoría muy absoluta de casi todos los partidos el apoyo a la declaración de emergencia climática. Es decir, que en estos años pues ese trabajo está ahí y, oye, eso ahí queda, ¿no? Y bueno, y si además tengo otras posibilidades desde la acción política, pues fenomenal. Pero ahí queda lo que hemos hecho y ojalá que pueda mejorarse y aumentarse con las fuerzas que sean. Es verdad, en todo caso, como dice Delgado ahora mientras nos escucha y está comentando el programa en las redes sociales, y dice, las disputas nos distraen del problema principal, porque el problema principal es de una magnitud, es un tsunami gigante que tenemos que enfrentar y socialmente ha empezado a enfrentarlo la gente joven. Qué exitazo, Juancho, las movilizaciones de este fin de semana, también en España, ¿no? Sí, te comentaba que realmente, aunque hemos hablado mucho de ello, es importante detenernos un poco hoy y hablar de estas manifestaciones porque yo creo que no tienen parangón, ¿no? Y que son el 8M del movimiento ecologista. Los que llevamos ya un tiempo largo en estas batallas no recordamos que el ecologismo o que un mensaje ecologista haya sacado en la calle a tanta gente. No hablo ya del resto del mundo, hablo de España, ¿no? En España yo no recuerdo manifestaciones de esta magnitud, ¿no? Y entonces,
Bueno, a mí me parece que tiene que haber un antes y un después de lo que ocurrió en las calles el 27 de septiembre. Fue brutal. Yo estuve en la manifestación de Madrid y, bueno, realmente pues fue una manifestación, yo no sé las cifras y tampoco me importan mucho, ¿no? Pero fue de las de gran magnitud, ¿no? De las grandes, de las que se llena el Paseo del Prado, de las que llenan las plazas, de la que llenan la calle Alcalá, llenan la Puerta del Sol, es decir, de las grandes, ¿no? Y creo que eso pues es histórico para el movimiento ecologista y creo que, bueno, pues determina que va a haber un antes y un después, al igual que hubo un 8M que rompió para el feminismo, ¿no? Que rompió, me refiero en positivo, es decir, que rompió las calles y que a partir de ahí, pues yo creo que el feminismo, pues de alguna manera hizo una enorme expansión en todo el país, ¿no? Ayer escuchamos, el Partido Socialista presentaba su lema electoral, su campaña, y ponía el foco en feminismo y ecología. Este nuevo partido de Rejón, a la vista está, lo estábamos comentando antes, ha colocado el foco, por lo menos la etiqueta de la mirada ecologista, la mirada verde, y parece que lo que sí que está creciendo enormemente es la conciencia. He visto, sigue habiendo muchas críticas a Greta Thunberg. Me llama la atención, ya lo hemos comentado aquí alguna vez en el programa, alguien que ha conseguido colocar el foco y una legión de seguidores. Luego, eso por fortuna está abriendo también, a pesar de las críticas, a que algunos medios hablen de las otras Greta Thunberg, que no tuvieron tanta repercusión, pero ya se están colocando, por lo menos en el foco de atención, un montón de gente, de activistas que por todo el mundo llevan años peleando por reivindicar también el foco de atención en esto, ¿no? Bueno, yo es que creo que el sistema es tremendamente depredador, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias a Al Gore, alguien me preguntó, pero este premio no se lo deberían haber dado a Greenpeace, que lleva muchos años más trabajando contra el cambio climático, ¿no? Y yo dije, pues sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, pero a Greenpeace nunca se lo darán, porque representa digamos, precisamente el poner el dedo en las contradicciones del sistema y en los enormes impactos que nuestro sistema económico está teniendo, ¿no? Y lo mismo pasa con Greta Thunberg, ¿no? Es decir, a Greta Thunberg se le la crean los medios de comunicación, la recrean. Para mí, desde luego, una persona enormemente meritoria por su actitud, por su militancia, pero seguramente hay muchas otras, no digo que no, pero bueno, si se crea ese mito, ahora lo que no me parece ético es destruirlo, ¿no? Es decir, ahora, una vez creado, vamos a machacarla, vamos a destruirlo. Yo, desde luego, ya lo he dicho, no lo comparto en absoluto, porque a mí me parece que, bueno, con sus valores y con los problemas que pueda tener, a mí me parece que representa y que ha representado un catalizador de un movimiento juvenil que está llenando las calles, que es lo mejor que ha ocurrido en el movimiento ecologista globalmente en los últimos años, porque una generación que viene por primera vez está tomando el mando en las calles y diciendo dejen de destruir el planeta. Yo creo que eso tiene un valor incalculable para todos. Es decir, que el movimiento que inicia Greta es realmente lo que está cambiando la realidad, porque yo tengo que reconocer como ecologista de largo recorrido que ni nosotros, ni la comunidad científica, ni las grandes organizaciones estábamos consiguiendo que nuestro mensaje calara, y sin embargo el de Greta Thunberg sí ha calado. Ese mensaje del otro día en Naciones Unidas, retando a los líderes políticos, casi insultándoles, diciendo ustedes nos están dejando abandonados, es un mensaje que está funcionando tremendamente bien. Entonces, el pretender destruirlo ahora, pues me parece que es tóxico, y me parece que al único que conduce o pretende conducir es a frenar esta movilización que se ha producido y que yo creo que es tremendamente positiva para el planeta. Pero fijaos en los titulares, Greta sí o Greta no, el debate sobre la figura, Greta Thunberg y los suyos, o la otra Greta que impactó el mundo con su discurso ecologista en el año 92. A mí, en realidad, pero es verdad, hay algo de depredación del sistema, o sea, lanza un fenómeno que es muy mediático y que la gente acoge como y tal, y en cuanto empieza a tener un cierto tal, bueno, pues ahora ya ha tocado devorarla, ¿no? Añadido a las críticas que como estorninos vamos siguiendo y que alguien ha lanzado, es que está rodeada de plásticos. El otro día había una foto suya en un tren que iba de viaje pues a alguna de las conferencias y estaba desayunando y entonces tenía varios paquetes de comida encima de la mesa y decían, ¿lo veis? Está rodeada de plásticos. Digo, claro, eso y toda la sociedad. Además de eso, ¿no? Absolutamente, pero es matar al mensajero, siempre es matar al mensajero, ¿no? Matando al mensajero, en realidad lo que se pretende es matar el mensaje. Es decir, no nos engañemos. Greta, entre comillas, es irrelevante desde el punto de vista
de lo que se quiere criticar, ¿no? Lo que se quiere es desviar la atención, como insisto, como ya pasó con Al Gore, se quiere desviar la atención del mensaje, del movimiento, de la crisis climática, de la necesidad de acción. Se quiere desviar la atención hacia la persona de Greta, cuando lo importante es el mensaje que está poniendo sobre la mesa y lo que está diciendo, y el atacarla por pues por tonterías como la que acabas de decir, pues simplemente demuestra eso, ¿no? El nivel de depredación del sistema, que está molesto por lo que ha creado y ahora lo quiere destruir. En fin. Oye, una última pregunta, Juancho, te quiero hacer, porque he visto que publicabas una información en tu cuenta de Twitter, retuiteabas una información. España ha duplicado la exportación de productos hortofrutícolas en solamente 15 años. Lo ha duplicado, y eso tiene que ver con la sobreexplotación de recursos hídricos. Esto tiene consecuencias, como son muy obvias, para pues ambientales, sociales, porque en cierta forma estamos exportando también el agua, ¿no? Claro, es un poco la contradicción en la que estamos, porque decimos que debido al cambio climático cada vez tenemos menos agua. El aumento de las temperaturas hace que el caudal de los ríos se reduzca y tenemos menos agua. Sin embargo, los cultivos de regadío no paran de aumentar. Cada vez hay más superficie de cultivos de regadío. En España el regadío consume el 85% del agua, ¿no?, de nuestros recursos hídricos. Por lo tanto, algo que nos puede parecer positivo en principio, y que seguramente desde el punto de vista económico y de empleo pues es positivo el hecho de que aumenten las exportaciones de frutas en concreto, pues sin embargo tiene una cara B, y la cara B es que esos cultivos son muy consumidores de agua y que estamos de alguna manera exportando un producto que utiliza ese recurso tan escaso, ¿no? Es decir, pone de manifiesto este dato la contradicción a la que estamos y la sobreexplotación a la que estamos sometiendo a nuestros recursos naturales, y en ese sentido me parece que era interesante ponerlo sobre la mesa y poner el foco en esa otra cara B de una noticia que en principio pues parece buena, ¿no? Gracias, Juancho, un abrazo fuerte. Un abrazo, Fernando. Por eso tenemos que poner en valor también toda la agricultura ecológica, toda la gente que está trabajando en materia de agricultura ecológica, mi amiga Vanessa, que se dedica especialmente a eso, y agradecerles el trabajo que hacen por nuestro pequeño y rico planeta. Lighting up the sky and draw animals in the clouds. Why do the people look so sad? Everybody is wearing black. Everybody except the cats. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Establecemos comunicación internacional con Pilar de la Peña, que desde su satélite monitoriza y supervisa la política internacional. Y entonces nos conecta con la actualidad, con las cosas que están pasando. Estaba contando antes de que te conectases, Pai, ahora lo hablamos después en la sobremesa cafetera, porque te quiero preguntar por algunas cosas de internacional, pero estábamos hablando una cosa que me pasó ayer alucinante. Fui a revelar al laboratorio, que a la salida del laboratorio me volví a encontrar con Leticia Dolera en Huertas, con Leticia Dolera y el equipo de su programa, con las actrices de su programa. Fue una cosa completamente loca. Digo, a ver, Leticia, vamos a ver, no nos hemos visto en 15 años y nos vemos ahora 2 veces en el mismo día. Y nos encontramos. Pero es que nos ocurrió una cosa. Habíamos ido a revelar, María Galería y yo, y cuando estábamos revelando, llega un señor muy enfadado al mostrador de la tienda y entonces le tira a la mesa lo que le habían entregado y dice, ¿pero esto qué es? Esto a mí no me sirve para nada. Negativos. Y dice, ¿esto qué es? ¿Pero esto exactamente qué es? Porque esto no son las fotos, esto yo no lo tengo que ver con la luz. Y le dice el tipo bastante... Claro, imagínate nuestra cara de nosotros que íbamos allá a revelar precisamente. Y le dice el de la tienda, bueno, estos se llaman negativos, es, digamos, el bruto de la... ¿Pero qué bruto ni qué nada? Yo con esto no puedo hacer nada. A mí esto no me sirve para nada. No me deis esto. A mí me tenéis que dar cosas impresas. Pero esto explícame. Esto es lo que almacena toda la información. Luego esto se puede escanear y de allí imprimir. Pues entonces, ¿por qué no me las habéis dado impresas? Hombre, es que usted encargó solo el revelado de eso. Ya, pero esto es que esto no lo entiendo. Alucínate. Entonces me entró una gran frustración porque pensé, digo... o este señor ha estado metido en una cueva o realmente nos hemos hecho súper mayores, Pai. ¿Qué edad tenía? Yo pensaba, hombre, yo le vi sin pelo.
Le vi calvo. No quiero yo ser así, o sea, quiero decir que la alopecia llega cuando menos te lo esperas, pero igual le había Mi abuelo llegado... se quedó calvo a los 27, pero... Claro, igual le llegó pronto, pero a mí me dio la impresión de que estaba en De que tenía edad para haber conocido los negativos, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno. Así que el mundo está cambiando a gran velocidad en todo caso y claro, dices, si es que va a resultar que éramos unos nostálgicos los de los carretes, nostalgias de otros tiempos. Bueno, en un mundo cada vez más cambiante, más complejo, donde la fotografía internacional, en efecto, nos conduce... Bueno, hemos escuchado estos 2 días, en estas 24 horas, algunos asuntos internacionales sobre los que queríamos poner el foco. En primer lugar, antes de que entremos en materia en Perú, que quiero que nos traslademos un momentito, que viajemos un momentito a Perú contigo, Pilar, pero en primer lugar, en el Reino Unido, de forma determinante continúan en su camino hacia el Brexit, hacia la salida de la Unión Europea. Y dice el ministro de Finanzas, ayer le escuchamos, lo vamos a hacer con acuerdo o sin acuerdo, y estamos preparados, dijo. We are leaving the European Union. Deal or no deal, we will be ready. Así que mucha atención a lo que ocurre con el Reino Unido, mucha preocupación, porque además las consecuencias son muy inciertas. Y en este mundo tan cambiante, la prueba de lo complejo, de lo cambiante que es que ayer si desplazamos el satélite de Pilar de la Peña y lo enfocamos hacia Perú, nos encontramos con que han tenido una auténtica crisis. En 24 horas ha disuelto el Congreso y se han producido formidables protestas. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Así que tenemos una crisis política de una dimensión, en fin, importante en Perú. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Pilar? De hecho, ahora que has hablado de Reino Unido, la crisis es en cierta forma similar. Hay un enfrentamiento entre poderes y entre instituciones, entre lo que es la presidencia y lo que es el Congreso, ¿no? No hay un Brexit en el caso de Perú, que es verdad que eso lo está condicionando toda la política británica. En el caso de Perú, fíjate que es más un tema de lucha contra la corrupción y una especie de lucha de poder y un poco de esto, de defensa de las posiciones, ¿no? Aquí el presidente Martín Vizcarra, que de hecho es presidente desde hace año y medio, porque era vicepresidente, pero el anterior presidente, el que fue elegido en las urnas, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que dimitir por un asunto de corrupción, algo que es bastante común a todos los últimos presidentes peruanos. Todos han estado encausados o encarcelados o juzgados o se enfrentan a denuncias de corrupción, incluso la propia oposición, la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, está también incluso encarcelada por temas de corrupción. Es uno de los grandes problemas del país. Y Martín Vizcarra, el actual presidente, pues encabeza una lucha para intentar luchar contra esto. Al menos es el discurso que está haciendo. En este caso se está enfrentando con el Congreso peruano, en el cual el partido Fujimori, el de Keiko Fujimori, tiene mayoría. En las últimas horas lo que ha pasado, ha habido varios intentos, ¿no? Por un lado, Vizcarra ha intentado adelantar elecciones, ha intentado cambiar la forma en que se designa a los magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso se ha opuesto y en este caso Vizcarra ha anunciado que disolvía el Congreso, y lo que ha sucedido después es que el Congreso ha suspendido al presidente y lo ha suspendido además por impedimento moral, y ha decidido nombrar a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta en funciones. Es decir, lo que tenemos en Perú es una crisis de enormes proporciones, una crisis política. No está nada claro qué va a pasar, pero en este momento están un poco chocando los dos, el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Es complicado porque además el Poder Ejecutivo, estábamos viendo también que la oposición fujimorista quería hacerse con el control del Constitucional en un intento de pararlo. Todo esto salta, es un enfrentamiento entre poderes brutal, y el Parlamento vota la destitución simbólica del mandatario. El mandatario ha llamado a elecciones parlamentarias, así que tenemos una crisis que se abre en Perú y de consecuencias en este momento indeterminadas.
difíciles de prever y además también en las calles, ¿no? Cuando se anunció que el presidente disolvía el Congreso, pues parece que Martín Vizcarra tiene bastante apoyo popular y hubo grandes manifestaciones, incluso a las puertas del Parlamento, apoyando su disolución, con todo lo que eso significa y recordando un poco el sí se puede, ¿no? El cántico digamos el eslogan que se está utilizando. Es verdad que es difícil saber por dónde puede evolucionar. También todos estos casos, Keiko Fujimori, por ejemplo, está en prisión preventiva y está a la espera de que haya algún tipo de sentencia sobre su caso. La situación es muy convulsa y muy complicada. Perú tiene también una trayectoria y una historia pues democrática también compleja, y ya os digo que me parece que eran los 4 o 5 últimos presidentes de Perú democráticos pues se han enfrentado a graves acusaciones de corrupción. Alan García se suicidó recientemente, que era uno de los presidentes así más conocidos, y realmente están en una situación muy complicada que bueno, tiene bastante en alerta y bastante preocupado, por lo menos a toda la región. Aquí en España no ha llamado mucho la atención, no se está destacando mucho, pero ya os digo que podríamos comparar un poco la crisis que vive el Reino Unido, con también un enfrentamiento entre el gobierno y el Parlamento. Es algo parecido a lo que se está dando en Perú. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis, porque tenemos algunos temas que plantearos más allá de la actualidad. Vamos a hablar ahora enseguida con Carne Cruda, que como decíamos antes, ha sido protagonista sin haberlo pedido de una trifulca en las redes sociales de la que se ha hablado mucho en las últimas 24 horas, con mucha viralidad, con un político del Partido Socialista, Óscar Puente, ni más ni menos, el alcalde de Valladolid, que es un político muy conocido aquí en España, entre otras cosas porque forma parte del círculo más próximo a Pedro Sánchez, pero han tenido un enfrentamiento abierto en las redes sociales. Óscar Puente, que ha entrado como un elefante en una cacharrería, descalificando el trabajo de Carne Cruda, situándolo, digamos, con inclinaciones espúreas y conectadas con... Lo vamos a hablar ahora enseguida con Javier Gallego. Pero te quiero preguntar una cosa, Pai. Uh-huh. Porque luego hablamos del revelado, ¿no? Luego ya sí, el revelado, sí, tampoco hay mucho más que contar. Era para aportar que el tiempo cambia y que esto se está volviendo muy complicado. Pero mucha atención. Resulta que el alcalde de Madrid, la capital de España, la capital del reino, allí donde la corte toma las decisiones en sus oscuros callejones, el alcalde de Madrid ha participado en un programa de televisión. Esto lo has visto, ¿no? Por lo que deduzco de tu risa. Vale. En un programa... Mi sonrisa irónica, ¿no? El que no la haya oído, resulta que se juntó con un grupo de niños y entonces allí les habló de cosas como los toros. Usted va a impulsar la tradición taurina. Sí. ¿Habría alguna forma de que no tuviéramos que matar a los toros? En España es la tradición, en España es la costumbre. Los toros forman parte de nuestra cultura. ¿Sabes la suerte que tenemos en España? Que a quien le gusta va y a quien no le gusta no va. Así de sencillo. Que cada uno podamos elegir si queremos ir o no queremos ir en función de que nos guste o no nos guste. A mí los toros me gustan. A mí no, porque ¿Por? estresan y además a que a los toreros no les gustaría que a ellos con una manta roja les toreasen y les matasen. ¿No, verdad? Pues... No razonar mal, Lucas. Bueno, para que el alcalde tenga que admitir que su razonamiento ha sido mejor que el del propio señor alcalde, hasta los argumentos de un niño resulta que son más elaborados que los del alcalde de Madrid. Esto abochorna a cualquiera. La defensa no lo voy a decir porque ya es obvio. Es bastante obvio que la defensa de los toros, y en esos términos además, es bastante vergonzante. Podría haber dicho la cultura de nuestro país, desde Goya a... En fin, los referentes básicos del torero. Pero... qué límite, qué vergüenza, qué bochorno y también qué formato tan peligroso, cuando tanto se ha hablado de adoctrinar en las escuelas y lo tenemos en formato de televisión. Pero el siguiente asunto que ha provocado bastante... Había otro vídeo que también he visto que era muy revelador también, que una niña le preguntaba, fíjate que también había mucho nivel en los niños, le preguntaba que si pudiera donar dinero solo a una causa, ¿a cuál lo donaría? ¿No? ¿A la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame o a luchar contra los incendios en el Amazonas? Exactamente, este momento. Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles y hay naturaleza. Hay árboles, hay naturaleza. Pero está incendiado y efectivamente, es el pulmón del mundo. y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Y la verdad es que os digo una cosa, de las mejores cosas que nos ha podido pasar a España en los últimos años es haber ingresado hace 30 ya en la Unión Europea.
en este gobierno de la radio que hemos establecido entre Carne Cruda y la cafetera, vamos a conectar ahora enseguida con Javier Gallego de Carne Cruda, porque os estábamos diciendo, claro, nos ha llamado mucho la atención esta colisión, este enfrentamiento que se ha producido en las redes sociales entre Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, y Javier Gallego, de Carne Cruda. Vamos a conectar, estamos probando. Ahora, a continuación, conseguimos charlar con él. Un segundo. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Ahora sí, Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, presidente de la comunicación y del gobierno de la radio. ¿Cómo está usted? Ministro de Comunicación. ¿Podemos hacer una baraja como hicieron los Estados Unidos con... Nos colocamos en la baraja. Una distinta, Fernando. Claro, y así saben a quién tienen que eliminar cuando cuando se cierre el círculo. Javier Gallego, ¿qué has hecho? Que he visto estábamos contándolo hace un momento. ¿Qué te ha pasado con Óscar Puente? ¿Qué ha pasado? ¿De pronto habéis tenido un enfrentamiento público y abierto? Hemos tenido un beef, que dicen los raperos. Yo simplemente señalé en un tuit, de manera también bastante cómica, humorística, sin pretender que fueran mayores, que el lema de la nueva campaña del PSOE, Ahora España, coincide con un movimiento de apoyo al franquismo, que también sacó una carta muy similar diciendo Ahora España, con la bandera España una e indivisible. En fin, señalaba que parece que el giro a la izquierda del PSOE a veces le hace coincidir estas extrañas coincidencias que se dan. Más que nada, en realidad, ya sé evidentemente que no tiene nada que ver el PSOE con nada franquista, pero, bueno, algunos dirían que quizá algunos lazos todavía le unen, pero es evidente que este nacionalismo que nos invade por todas partes y que también toca al PSOE, pues a veces hace extraños compañeros de viaje. Y a partir de ahí, pues Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, me citó y me interpeló como si fuera miembro de Podemos y como si fuera parte de la comunicación de Podemos, a lo cual yo le expliqué que, en fin, que somos un medio de comunicación, un periodista que tiene sus ideas, evidentemente, y su ideología, pero que no pertenecemos a ningún partido ni militamos ni mucho menos en Podemos, formación de la que yo he recibido muchas críticas por mis artículos y comentarios en la red. Y a partir de ahí pues se ha liado un intercambio de pareceres en los que él me acusaba de insultar la memoria de los socialistas que han luchado por la libertad y por la memoria, y yo le recordaba que si alguien la ha insultado no he sido yo, que simplemente me limito a recordar hechos que son incontrovertibles, que el PSOE se ha negado a derogar y modificar la ley de amnistía al franquismo y que se ha negado a entregar a los verdugos que la justicia argentina reclamaba para que fueran juzgados por los crímenes contra la humanidad. Pero ha sido muy llamativo porque el tono de Óscar Puente no nos tiene acostumbrados a ese tono. De hecho, siempre ha sido muy proactivo, siempre ha participado mucho, no ha sido una persona que se haya escondido. Pero llegó un momento, decía, yo soy nieto de un represaliado, usted me insulta constantemente, a mí y a mis compañeros de partido que han luchado para que en este país hubiera democracia y dignidad. De pronto el tono se ha elevado a unos niveles que yo estaba leyendo el timeline de Óscar Puente, digo, hombre, no es para enorgullecerse mucho tal y como se está planteando en los términos en los que está discutiendo. Primero, cualquiera puede seguir el hilo y mis contestaciones y mis mensajes y ninguno de ellos es insultante, creo, ni falta el respeto.
simplemente expreso mis opiniones, y el ser hijo de represaliado no te da o te quita más razón. De hecho, debería ser razón suficiente para que él tuviera un malestar con su partido por las deudas que todavía tiene con las víctimas del franquismo. Me parece que son innegables. Aparte de, en fin, de no haber depurado algunas responsabilidades del franquismo, que creo que se podrían ya empezar a depurar, y aparte, bueno, pues de haber sido muy tibio en la aplicación de la ley de memoria histórica, que sí es del PSOE, claro que sí, hay que recordarlo, pero que no se está aplicando para muchas de las víctimas, algunas de ellas socialistas, que siguen desgraciadamente durmiendo el sueño del olvido en esas cunetas y fosas de nuestro país. Eso es un hecho que no se puede negar. Yo simplemente lo he recordado en algunos artículos y, en fin, él ha entrado al trapo con esto. Yo creo que cualquiera puede juzgar por mis mensajes y mis contestaciones. No le he faltado el respeto ni en ningún momento he intentado insultarle. De hecho, yo estoy encantado en hablar con Óscar Puente y hacerle una entrevista si él está dispuesto a ello. Vamos, no tengo ningún problema en discutir. Me parece que ha sido insultante él pretendiendo afirmar que un periodista forma parte de un partido político porque ese periodista, igual que todos los periodistas, tenga ciertas afinidades ideológicas, que no quiere decir que sea miembro de un partido. De hecho, yo he sido muy crítico con muchas de las líneas de Podemos y a los hechos me remito. No, y lo que no se puede es señalar porque algún argumento en este caso me cuestione a mi partido y señalar de esa manera, tal y como lo ha hecho, es bastante indiscutible que ha perdido el oremus que decía Gabilondo. Y, oye, hoy habláis con Dilma Rousseff. Ya hemos hablado con ella porque ha sido paso por las fiestas del PC, que estuvo este fin de semana y tuvimos la suerte de poder entrevistarla en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que abrió sus puertas para tener una charla tranquila con ella. ¿Y qué tal? La entrevista la emitís ahora por la mañana. Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña, ¿qué tal la viste? Bueno, la vi esperanzada en que el proceso contra Lula y contra ella misma, que ha sido parte de ese golpe de estado técnico que se ha producido en Brasil y que ha tenido las consecuencias que hoy conocemos, también en parte, yo intenté preguntarle por eso, por la responsabilidad del PT, del Partido de los Trabajadores, en casos de corrupción y por la falta de autocrítica, también por esto estuvo en la entrevista esa falta de autocrítica, pero bueno, ella está muy esperanzada en que las nuevas revelaciones periodísticas que han salido de conversaciones que demuestran la relación del juez que juzgó a Lula con los fiscales para maniobrar políticamente con el fin de evitar su candidatura a las elecciones, pues esto está dando lugar, esas revelaciones han hecho que ya el Supremo haya revocado algunas de las sentencias condenatorias y que muy probablemente acabe liberando a Lula. Y sobre eso estuvimos hablando, aparte de la situación en Brasil, que ella llama un golpe neofascista para imponer políticas neoliberales, que dice que es, digamos, el resumen de lo que ha sucedido en Brasil en los últimos años. Ese golpe técnico para alcanzar a Lula, que empieza con ella, con su impeachment, y acaba con el apartamiento de Lula de las elecciones, para finalmente provocar de ser lo solitario que es Bolsonaro. Tiene lazos con militares, industrias ganaderas, con las iglesias pentecostales y con el neoliberalismo. De todo eso hemos hablado, creo que muy interesante escuchar. Esta guerra judicial que se abre en Latinoamérica, que está siendo utilizada, esta nueva forma de conflicto a través de utilizando los tribunales y a los jueces para desactivar la oposición política. Oye, Javier, estábamos escuchando al alcalde de Madrid. Has visto este programa tan polémico, tan viral, que se ha enfrentado a un grupo de niños. Los niños han salido más honrosamente victoriosos de aquel encuentro con el alcalde de Madrid. Pero nos ha dejado algunos momentos históricamente interesantes. Entonces, hablaba de los toros, lo escuchábamos, y hablaba también de dónde donar dinero, si al Amazonas o a Notre Dame, el incendio de Notre Dame. Bueno, más allá de la anécdota del alcalde, yo te quiero preguntar, porque planteábamos, ahora vamos a conversar sobre esto, en términos morales. Si tú vieras el Guernica ardiendo y tienes una manguera en la mano y tienes que elegir entre el Guernica, sé que es una pregunta trampa, y una secuela de 3.000 años, hostia, la cosa se pone complicada. El legado cultural, social, humano, el suceso, el retrato de lo ocurrido, frente a una secuoya de 3.000 años que tiene vida, porque al final será un árbol, pero tiene vida. Me lo estás poniendo muy complicado, pregunta muy tramposa. Yo en este caso... Somos la prensa, amigos, somos el cuarto poder, podemos hacer trampas. Sé que a lo mejor muchos no compartirán este punto de vista, pero en el caso de una secuoya y el Guernica,
yo salvaría una obra que es única. Las secuoyas, es verdad que cada secuoya es única, pero no se, en mi opinión no se puede comparar a la obra artística de un ser humano, en este caso como el Guernica, una obra que además tiene una significación política. O sea, salvarías al Guernica. Y contra la guerra. Este caso salvaría al Guernica. Si tuviera que salvar el Guernica o el Amazonas, salvaba el Amazonas, claro. De la secuoya puede crecer otra. De la secuoya puede surgir otra. De Guernica parece difícil que se reproduzca, pero lo tenemos fotografiado. Ahí también hay un... Pero de todas maneras, no sé, estoy teniendo sudores fríos mientras contesto la pregunta. Espérate que ahora darán cuenta las redes sociales de tu contestación, no te preocupes. Sí. En fin, no acabéis conmigo, amigo. Igual ahora la gente dice, pues yo sabría cualquier cosa menos a gallego. No te quepa duda. Dejadlo vivo. Dejádmelo a mí y a la cerilla. Gracias, Javier Gallego, Carne Cruda, cuídate, un abrazo. Un abrazo, compañero. Vale, que es pregunta trampa, no me pongáis así, no me Fer, así. De verdad, coge otro ejemplo que no sea la secuoya de 3.000 años. ¿Por qué? Si ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque resulta que las secuoyas gigantes, las de muchas, las que tienen esa cantidad de años, de 1.000, 2.000, necesitan el fuego. Es decir, el fuego les ayuda a crecer, digamos, a reproducirse. Así esto es una cosa que no se sabe. Perdona, oye, no, porque yo todavía no me había pronunciado. Os había puesto un dilema, lo que es un dilema empírico. Yo, en este caso, por eso te digo, yo creo que el dilema no así es porque... que ha acertado Javier, ¿no? Claro, sí. Javier Gallego se ha llevado el premio gordo. Hay que decírselo antes de que empiece a contestar a Óscar Puente sobre las secuoyas. Sí, no. De todas formas, además es que es verdad, yo Pilar, ¿vienes a presumir de sabiduría? O sea, no, es que ha sido casualidad que este verano he estado viéndolo y he estado aprendiendo un montón sobre las secuoyas, y esa es una de las cosas que de hecho han ido aprendiendo los norteamericanos. Las secuoyas en Estados Unidos están protegidas desde principios de siglo, casi desde 1800, y claro, se dedicaron durante mucho tiempo los rangers a evitar todo tipo de incendios, a intentar protegerlas por encima de todo, hasta que hace ya unos cuantos años se dieron cuenta que en el fondo estaban perjudicando el crecimiento de las secuoyas gigantes al restringir los fuegos, especialmente los que se producen naturalmente, ¿no? Enseguida se apagaban, y los fuegos ayudan primero a eliminar la maleza alrededor de las secuoyas, ayudan a preparar la tierra para que luego se puedan reproducir, y ahora la política de vez en cuando es, si no se producen, incluso hacer ciertos fuegos. Y si tú vas a ver las secuoyas, todas tienen lo que llaman las cicatrices del fuego, y son capaces además de tiene resistir. Matices, Pai, te voy a decir, porque Sbrocker nos indica que no es que necesiten el fuego, necesitan los fosfatos que proceden de las cenizas que se filtran al subsuelo. Es decir, puede no venirle mal para tal, pero de ahí a que pegarle fuego sea una buena idea, una secuoya de 3.000 años, hay un territorio, ¿eh? Pues te digo, están el gobierno americano, o sea, los rangers que se encargan de los parques, los provocan de vez en cuando. De hecho, recurren a indios para ayudarles a hacer este tipo de tarea, lógicamente muy controlado, pero los están utilizando como política de reproducción. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente pregunta. En un incendio, elige otro árbol que no sea justamente la secuoya. En un incendio entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón solo puede quedar uno. ¿A quién le echarías un manguerazo? Lo está diciendo aquí Daniel. Creo que eso es todavía más difícil, ¿no? En el vídeo, en el clip de Almeida, tú puedes justificar que prefieras donar el dinero a Notre Dame. Es decir, que puedes decir, mira, yo considero que este es un patrimonio cultural sin igual. Podrías justificarlo, pero la explicación que él da, que es porque está en Europa y somos europeos, me parece bastante pobre, la verdad. Claro, pero yo creo que ahí se ve cegar mucho la mirada, ¿no? Claro, pero y yo creo que es precisamente eso, ¿no? Que ve que ha metido la pata y no sabe cómo argumentarlo, ¿no? Porque claro, los niños, pero ¿cómo vas a dejar que se queme el Amazonas? El gobierno de los mejores tenemos. No, claro. Pero lo de los toros creo que es casi todavía peor. A ver, a mí lo que más me frustra es que ante una disyuntiva así, un adulto que gobierna un ayuntamiento, que tiene detrás de sí una cierta trayectoria política y se le presupone un cierto conocimiento sobre el mundo, no sea capaz de salir de esa situación, pues hombre, algo airoso. No digo que la respuesta me tenga que gustar, es evidente que al tipo le gustan los toros, es evidente que el tipo, bueno, el ecologismo no forma parte de sus principios, pero se le presupone una cierta cualificación para que un niño no le deje con la palabra en la boca.
un niño de 8 años. Pero yo creo que ahí también pecan de paternalismo, ¿no? En este tipo de formatos muchas veces el candidato, el líder o quien sea que se enfrente a esa clase de niños, yo creo que van demasiado confiados, ¿no? Y entonces piensan, bueno, es que son niños. Entonces, con que yo les diga que esto es así, pues ellos se lo creerán. Y no. El niño Lucas le hace un argumento de los toros alucinante porque le repregunta. De todas formas, como bien dice Galgo Callejero, más allá de que me hagáis esta trampa y me destruyáis mi propuesta de inicio de programa con este asunto del fuego, la cuestión es hablar de destrucción sí o no, no si le va bien el fuego o no, porque claro, si le va bien el fuego empezamos con los matices, el mundo de los adultos que está lleno de matices, pero es verdad, o sea, si le pegamos fuego al árbol lo destruimos, me da igual, pues lo vamos a pegar fuego con una arma de destrucción masiva hidrosideral que lo va a reducir a cenizas y no le va a venir bien la fosfatina, pay. ¿Le pegamos fuego al cuadro o a eso? ¿A qué salvaríais? ¿Cuál es la...? Es que es una pregunta compleja. Y más allá de los matices, no, es que el cuadro lo tengo hecho en fotos. No, el legado cultural frente a un ser vivo, cuidado, porque estamos dando por hecho que eso es un hierbajo, que ya nos parecería mal teniendo 3.000 años, pero que tiene vida. Fíjate lo que ha vivido, 3.000 años. 3.000 años de tormentas. Fíjate, anda que no han venido Marías.es y Pilares de la Peña y Fernando el Berlín a tocarle las frutas. La corteza. A tocarle la corteza. En 3.000 años. Y ahí sigue el tío de pie. Y llega un listo con... Claro, pero es que en esta pregunta es mucho más complicada que la de ¿a quién donarías? Porque claro, sí. ¿A quién donarías? No es que la Catedral de Notre Dame esté en llamas y entonces haya una urgencia de cargártela. Claro. El problema es, o sea, y en ese caso dices no, porque lo más urgente ahora mismo es el Amazonas, ¿no? Vale. Pero claro, en este caso es como, no, es que se están incendiando a la misma altura. Pero pues coges 2 mangueras. Pues no es verdad, pues porque yo estoy con Me Tenéis Negro, que está utilizando ese hashtag. No digo que me tengáis negro, que también, sino que estoy con Me Tenéis Negro, que está utilizando el hashtag #ahora la cafetera en Twitter, que dice, hombre, el arte se puede reproducir. Una secuoya es un ser vivo. 3.000 años o unos meses, es un ser vivo. Es un ser vivo. ¿Dónde está? ¿Quién te has creído? O sea, al final no deja de ser, vale, es el legado cultural y todo eso de un pueblo, de una civilización, la cultura el conocimiento, ¿no? Una biblioteca. ¿Dejarías arder una biblioteca si a cambio quien salva un libro salva una vida o quien salva una vida salva un libro? ¿Pero y por qué no vas a tener 2 mangueras? ¿Quieres que te lo explique? Sí. En público. Pero yo creo que el tema, la pregunta es prioridades, ¿no? O sea, al final es un juego o una trampa para decir si tuvieras realmente que cantar solo por un objetivo, a cuál le darías más valor. Sí, o sea, que no está mal que se plantee la disyuntiva porque es verdad que las cosas tienen su valor. A mí me dices Notre Dame, dices, bueno, no deja de ser un edificio tal, oye, se está invirtiendo una cantidad de dinero, de recursos formidable mientras consentimos que muera gente en el Mediterráneo. Pero es verdad que cuando uno reflexiona sobre el valor que tiene el legado, la historia de los pueblos, la historia de la cultura, lo que significa ese legado que pasa de generación y que nos ha construido como seres humanos y que nos ha diferenciado, entre otras cosas, del resto de los animales. Y tiene valor y tiene importancia, y yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Claro, ponerlo en el mismo plano es obviamente tramposo, ¿no? Es un punto de partida un poco tramposo, pero no íbamos tampoco a colocar el tablero sin las cartas marcadas. Bueno, es irónico que decías, se ha destinado y se ha donado muchísimo dinero para la reconstrucción de Notre Dame. Recuerdo que hace poco he leído algo que decían que, claro, se prometió mucho dinero para la reconstrucción de Notre Dame. De momento tampoco ha llegado tanto dinero. Esto también hay que decirlo. Claro. Bueno, eso además, ¿no? Que aquí vivimos a golpe de titular y a golpe de medios de comunicación. De todas maneras, siguiendo un poco con el formato de este programa de Telemadrid, que yo creo que también tiene que haber un debate sobre ese tipo de formato, qué es lo que aporta, ¿no? Porque, por ejemplo, también decía por aquí Mamen que ojo que hay más, porque en el mismo formato está Carmen Lomana, que les llega a decir a los niños, cuando vi a Pablo Iglesias le dije que usara desodorante. Y ahí te das cuenta
Y da bastante miedo de que muchas veces presuponemos que los adultos somos mucho más responsables, mucho más educados y que, bueno, aunque solo sea por la experiencia de vida, pues tenemos más experiencia en cómo hay que tratar a las personas y tenemos más experiencia sobre la educación y sobre la responsabilidad que tenemos como conciudadanos. Y aquí te das cuenta de que no es así. Y da miedo que un adulto traslade ese mensaje a un niño, porque eso supone que ese niño va a poder reproducir ese mensaje cuando quiera y quién sabe si también con sus compañeros. Bueno, para empezar, eso nunca debería haber sido emitido, porque el bullying, que es lo que esa señora está practicando en ese momento, la manera en la que lo expone, el hecho de que pueda burlarse públicamente de alguien utilizando esa u otra razón que se le ocurra, es algo que los niños están observando como un espejo. Y de entrada no debería, si ya que queda circunscrito a la clase, que ya me parece mal que expongas a una señora como esa a un grupo de niños, pero que además después lo difundas y lo des a conocer y amplifiques todavía más el caso de en fin, lo que ha colocado esta mujer, cuando además estás colocándola como referente, que esto ya me parece absolutamente, o sea, entiendo que como formato, claro, funcionará, porque es lo que nos falta. ¿Para qué queremos más y podemos tener un Sálvame para niños? Ya lo que nos faltaba, ¿no? Que es lo que nos faltaba, ¿no? Como no tenemos mentes ya a las que depravar, pues venga, lancemos a los niños a la televisión. Pero a mí me resulta, claro, la doble hipocresía, que además yo creo que lo decía Antonio Maestre, o lo decía alguien así, decía, es que luego nos acusan de adoctrinar a los niños en Cataluña, que si la TV3 adoctrina a los niños, dice, pero es que estáis viendo esto, o sea, esto es un ejemplo absoluto de cómo se está perdiendo también la impudicia que se está perdiendo también en televisión y en la manera de comunicar. Que yo insisto, no creo ni siquiera que haya una intención demasiado sofisticada. Creo que es pura ignorancia por quienes desarrollan y ponen en marcha estas herramientas, ¿eh? Y te lo digo honestamente conociendo el sector. Sí, pero luego son las personas que enaltecen esa ofensa del sentimiento religioso, que hablan de que no les puedes quitar los toros porque es una tradición. Hombre, primero empiece por respetar la educación con sus conciudadanos y luego a lo mejor puede hablar de este tipo de cosas. Pero es que es alucinante también esa hipocresía, ¿no? Esas personas que aluden a la libertad, que aluden a una serie de valores que ni siquiera ellos están cumpliendo con este tipo de cosas. Y da bastante miedo. Respeto, ¿no? Claro. Como dice Elena, nada en la tele es puro. Fer, ya, eso ya sé que además hay Pero yo muchas veces también cuando se le atribuyen casi poderes mágicos a la televisión y grandes conspiraciones detrás y gente sentada en un despacho tomando decisiones que van a transformar la manera de pensar de los ciudadanos, no, es mucho más cutre que todo eso. O sea, un montón de gente indocumentada que toma decisiones que le parece gracioso. No, sí es gracioso lo que ha dicho. Y si te sientas un minuto... La única ventaja que yo le veo en este caso es que creo que tanto la entrevista a Carmen Lomana con ese comentario sobre Pablo Iglesias, que además es tan sumamente clasista, porque creo que la deja en evidencia y retrata muy bien al personaje. Y lo mismo con Almeida. Al final, creo que, un poco por lo que decía María, ¿no? Que bajan la guardia o se consideran o se lo toman como algún juego, pues se muestran mucho más como son ellos y muchos más con sus debilidades y las cosas que quizá no les hacen tan consistentes como ellos piensan. ¡Ah, la televisión! El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Pues sí, es una fábrica para matar el aburrimiento, pero no deja de ser un circo de varias pistas y tal. ¿Cómo habría reaccionado si uno de esos niños fuese tu hijo? Os lo abro a ti y a Pai. ¿Cuál hubiese sido la reacción? Claro, porque
¿La reacción de quién? De ti como padre, viendo que alguien como Almeida o alguien como Lomana le dice esas cosas. Los padres han dado su autorización para claro, que... Claro, obviamente. Sí, pero no sabes, es un colegio, pero esto debe ser una pero sabes exactamente cuáles son las preguntas. No, pero... Claro, o sea, no sabes qué va a responder Almeida. No, es verdad. El corte este que estabais escuchando es brutal, es de la película Network. La televisión es entretenimiento, es una película absolutamente imprescindible. En este programa ponemos muchas veces fragmentos también, pero pues eso sí, así es la cosa. Así que nada, que María y Secuellas, qué bien. Qué bien ha empezado el día, ya os veo. Qué fuerte me parece. Además, eso cada uno también, que defienda lo que defiende. A eso se le llama manipulación, Fer. Se le llama manipulación a eso. ¿Por qué? Porque sí. O sea, lanzas el debate y además tú tampoco te decantas por nada. Yo, claro que me he decantado. Tú quemarías el Guernica, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Quemarías el Guernica o salvarías el Guernica? Quemaría no lo quemaría, yo no he dicho quemarlo. Dejaría que se quemase el Guernica frente a un ser vivo como una secuoya de 3.000 años de historia. Primero porque el Guernica, claro, la cultura hoy en día, quizá a lo mejor hace 200 años, pues que se quemase el Guernica era un drama, porque solo sería recordado en la memoria de algunos que pudieron verlo. Hoy no. Hoy tenemos fotos de alta definición. Tengo un amigo, un oyente de este programa, que hace fotos en alta definición, monta una especie de estructura alrededor del cuadro, se lo están contratando los de Google. Una estructura y con una cámara robótica que va subiendo y va fotografiando milímetro a milímetro el cuadro y aprecias hasta las grietas de la pintura. Después con infrarrojos lo puedes poner en doble capa. Hay una app que es alucinante, que viajas a través de los cuadros y ves cosas que jamás habrías imaginado que había retratado el pintor. Entonces, en los tiempos en los que vivimos, tenemos recursos para empezar a valorar un poquito la vida y que hay sobre este planeta y que además ha estado durante 3.000 años creciéndose, y sobre todo dejar de despreciar algo como eso. No solo porque además ya el Amazonas obviamente representa el pulmón del planeta, aunque Bolsonaro diga que no, pero sino, no sé, tener un poco de consideración por los seres vivos que lo pueblan, ¿no? Y la cultura me parece trascendental. La historia de un pueblo es importante recordarla. Aquí en este programa tenemos la sección de memoria los jueves. Es importante recordar la memoria colectiva y recordar de dónde venimos, quiénes somos, porque nos permitirá saber a dónde vamos. Pero eso no significa que se pueda despreciar como se desprecia la vida, ¿no? Y cuando el alcalde dice, hombre, frente al Amazonas, no está hablando solamente de un grupo de árboles, está hablando de árboles, animales, tribus indígenas. Es decir, es un desprecio absoluto a la vida y al legado de la vida y al lugar al que nos coloca a nosotros. Así que sí creo que hay prioridades, es duro decirlo. Me rompería el corazón como me rompió el corazón ver arder Notre Dame. Yo recuerdo además que me pilló en un coche y de pronto lo vimos en el móvil, pusimos el vídeo, íbamos con un grupo de personas, que además algunas eran de fuera, y entiendo, y además íbamos con dos personas que han estudiado Historia del Arte, con María Galería, se les saltaban las lágrimas. Cualquier persona que ha profundizado un poquito en lo que representa Notre Dame, lo que representó para la cultura de Francia, es evidente que es una tragedia en términos de cultura. Ahora bien, hasta en esto hay principios que no debe ser. La vida es la vida, y la vida debe imponerse sobre cualquier otra consideración. Es mi opinión. Vosotras preferís pegarle fuego. No, pues no, nada, yo no he dicho, dicho que le prendiera fuego. Digo que en concreto el ejemplo de las secuoyas no es el mejor para... El caso es desacreditar mi argumento, que no pasa nada. Ya sabes. A ver, Pay es la voz de la conciencia. Tenía que hacer lo propio, ¿sabes? No, pero yo estoy contigo. Yo creo que al final, yo creo que también optaría por salvar. Hombre, claro, si pones el ejemplo de una sola secuoya, pero si dices salvar todas las secuoyas que hay en el mundo frente a una obra de arte, pues probablemente también, y desde luego con el Amazonas creo que no habría debate, por además todo lo que implica el Amazonas, ¿no? Para el planeta, de riqueza natural y todo lo que implica, vamos, yo... Mira, estoy además en absoluta sintonía con lo que dice Lara. Los árboles son seres maravillosos, y los árboles que se comunican entre ellos. Lo de Avatar no es ficción. Esto dice Lara, que se lo decía un profesor de ecología. La conexión que tienen los árboles a través de las raíces con el terreno, lo que representan, ese equilibrio tan delicado, tan extraordinariamente único en el universo, que, hombre, claro, no lo consideramos una obra de arte. ¿Por qué? Porque algunos fundamentalistas enmascarados
bajo la máscara de la prosperidad, que en realidad es la de la ambición, nos han estado diciendo que había que someter a la tierra, frase bíblica, por cierto, y que hacía ese homocentrismo con el que vivimos nuestra relación con la naturaleza, que hacía que gente como Ana Botella pues considerase que, claro, desde su perspectiva religiosa, la tierra la someterás, la trabajarás y la someterás, cuando nosotros somos parte de una riqueza única en el espacio, ¿no? Entonces, los árboles, que además han sido depositarios durante generaciones en todos los lugares del planeta de los restos de nuestros antepasados. José Saramago está plantado a los pies de un olivo que crece también sobre los restos de José Saramago. Esto que tribus y tribus... Yo recuerdo, hubo un conflicto una vez que viajé a Chile y entonces me sentaron con el presidente Ricardo Frei en una sala, y entonces pregunté antes de acudir allí a algunas personas y había un grupo de ecologistas que me decían, no, es que tenemos una cruzada bestial contra Endesa, contra una empresa española, porque quiere hacer aquí una hidroeléctrica gigantesca, es un pantano gigante que entre otras cosas se lleva varias tribus y varias... Y dice, y claro, ¿cómo le explicas que no se trata de trasladar tu casa? Que estás trasladando el lugar donde has estado enterrando a tus antepasados, entre esos árboles que ahora crecen, que forman parte de la vida de tus antepasados, que no es solamente un símbolo, que es la consecución de la vida, la herencia de la vida, esas células, ese árbol es la vida, ese árbol son tus antepasados. Están alimentados, se están forjando la memoria de tus antepasados. Y es la memoria de un pueblo y ahora lo vais a negar, lo van a convertir y tal. ¿Cómo explicas? No, es que hace falta ahora una central eléctrica. Y dices, joder, es que me están tirando lanzas y flechas esa gente, o pedradas, o le están pegando fuego a las hormigoneras. Y dices, claro, es que ¿cómo le explicas que no solo es la memoria de tal, no solamente consideran que son seres vivos, el apego que tienen por la tierra, que tú no tienes porque tú vives a 30.000 kilómetros en un edificio de cristal que mira desde lo alto al resto de la humanidad pensando que tienes atribuciones sobre ellos? ¡Ay! Esto es la vida, amigos, la cafetera. Es que nos creemos con derecho a todo, ¿eh? Nos han depositado en este planeta y como no nos hacen pensar, pues pensamos que llegamos aquí y ya. Y que lo podemos comprar todo, que todo es comprable, que todo se puede destruir. Pues Bueno, fíjate, ahora que hablamos de los árboles, una cosa que me llamó la atención también en Estados Unidos, en San Francisco en concreto, por ejemplo, es que allí, en contraposición a lo que se ha hecho aquí en Madrid, que se talaban los árboles, recuerdo que con Gallardón hubo un escándalo, no sé si era aquí en Madrid, en Príncipe de Vergara, en la calle, que talaron un montón de árboles que habían. Yo en San Francisco me llamó la atención que por respetar los árboles desviaban las calles. Es decir, en lugar de decir, no, por aquí hay que talar este árbol porque molesta, lo que hacían era una especie de paso alternativo para respetar los árboles. Y no uno o dos, había muchísimos árboles y muchísimas calles con eso, con pequeños desvíos para no tener que talar los árboles. Creo que en eso podríamos aprender un poco. Vivimos un tiempo loco. En la ciudad del Santander se han plantado centenares de olivos milenarios que se han traído desde Italia, Imaginaos trasladar un olivo milenario. como la película del olivo, ¿os acordáis? Igual. Y luego he visto el otro día en un canal de estos a medianoche, de estos raros así de la TDT, que cambias de... Así se fabrican, no sé qué, ese tipo de cosas. Una tecnología inventada por los norteamericanos para desplazar árboles. Entonces hacen como un agujero alrededor suyo y lo van levantando con unas cosas neumáticas que se van hinchando, y entonces el árbol se levanta entero, meten un camión debajo y se lo llevan. Hostia, es alucinante lo que hace el ser humano. Es una pasada. Es una pasada. Pero eso lo llevan haciendo mucho tiempo. Fíjate que Hearst, el famoso William Randolph Hearst, para construir una mansión que muy famosa que se ha construido ahí en Estados Unidos, también lo hacía. Era un gran amante de los árboles y también trasladaba, y te estoy hablando de los años 30. Le gustaban los cuadros. Si le hubieran gustado los árboles, los habría dejado en su sitio. Lo que le gustaba era tener eso en su casa. O sea, le gustaba la colección. Perdón por romper el mito, pero... Es posible, pero que ya lo hacían. Es decir, que otros muchos hubieran dicho, bueno, pues nada, lo talamos y ya está. Sí. Él decidió, con la tecnología que tenían entonces, pues trasladar lo que debía ser algo parecido, porque al final un árbol, para poder trasplantarlo y trasladarlo, no basta con un pequeño racimo de raíces, sino que tienes que desplazar un espacio considerable. Podías optar por no hacerlo y él optó por hacerlo. Bueno, esto es la cafetera. Ya sabéis que hay dos bloques.
En todo caso, no están separados por anuncios de publicidad. La Cafetera es un programa que se puede escuchar sin distracciones, sin que te estén interrumpiendo con el mercado capitalista de la mercadotecnia publicitaria. Pero hay dos grandes bloques, el informativo y luego la sobremesa cafetera, donde nos quedamos hablando de la vida, de las cosas de María.es y sus incendios y todo eso. Qué tonto. Ay, qué tonto. Es que a Pai no me atrevo a hacérselo, si lo hago. Y eso que estás a distancia, que podía... Pero bueno. Bueno, si me convierto en Calens igual sí que incendio cosas, pero es algo simbólico. Que estoy absolutamente flipando en todo caso con que, es verdad, los tiempos avanzan, que es una barbaridad. ¿Por qué te han traído esa nostalgia? No, porque ayer vi un tío que no sabía que era un negativo fotográfico. ¿Ves? Es que no hace falta ni que contestes porque Pai está en tu mente. Pero es que es muy fuerte, o sea, es que aparte me pareció, primero, humillante. Yo no sé si eres oyente, querido amigo, de los negativos, pero no se trata así a la gente, cuando además con toda buena voluntad te estaban intentando explicar algo que era como para decirle, oye, me estás tomando el pelo, o sea, tú te has pensado que soy imbécil. Porque, claro, lo tuyo es un problema de cultura general. O sea, ya no es un problema de... Hombre, digo yo, vale, no lo sé. Hace muchos años que no los veo. Pero, coño, no vas a saber que existe esto. Dice el tío, es que no tengo Cinexin. Digo, pues ¿sabes lo que es un Cinexin? ¿Sabes? Claro, ni siquiera eran diapositivas, que podían ser diapositivas. Eran negativos. Eran negativos. Vale, entiendo que diga, no, hombre, esto... Pero es que ya no hay sitios donde llevar esto. Pero que te hagas el listo de esto, ¿pero esto qué es? Claro, son las formas, porque en realidad si una persona va allí y dice, oye, mira, tengo muchas dudas sobre esto, y llega el amable y tal, no pasa nada. O sea, el problema no es el desconocimiento, el problema es que yo creo que también... ahí me voy a poner un poco anticapitalista, pero es verdad que el sistema en el que vivimos es como que nos da derecho a exigir todo lo que nosotros consideremos y que lo tengamos cuando y como queramos. Y es como, bueno, pues a lo mejor no, ¿sabes? Y sobre todo si te diriges a alguien así, porque lo que no estás teniendo en cuenta es que la persona que tienes enfrente es como tú. Y hay gente que es verdad que llega a los sitios exigiendo unas cosas porque se creen con el derecho de hablar así. Que todos nos ponemos nerviosos alguna vez y cometemos errores. Esto no... Pero hay gente que tiene una capacidad increíble por creer que el mundo gira a su alrededor y está lleno de servidores. Sí. Y entonces, como soy el... Y que fotografían a su perro. Alucinante. Claro, luego habrá que ver las fotos. Pero yo le diría, pero a ver, o sea, al final yo quiero un carnet, yo quiero de las autoridades que me administren un carnet de poderoso total. O sea, mi tarjeta... Visa Héroe o tarjeta Visa Poderoso Total. Entonces decirle, vamos a ver aquí, Alma de Cántaro, a ver de qué son esas fotos. Porque seguro encima que son una mierda. O sea, estás montando un pollo y seguramente le has estado haciendo fotos a una taza. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo le puedes montar el semejante puro a alguien así? Claro, no puedes ir así por el mundo, pero... Pero sobre todo es una pena por todo lo que conlleva negativo, ¿no? Que al final todo lo que el proceso de revelado, todos los negativos, cuando los que lo hemos vivido tenía mucha mística, mucha magia, y que eso haya desaparecido hasta el punto de que haya un señor que es que ni siquiera sabe lo que es, da un poco de pena. No ha desaparecido porque ayer estábamos María Galería y yo revelando, que por eso vimos al señor en esa tienda, porque esa tienda alquila también un laboratorio. Y entonces vamos allí a revelar y tiene una habitacioncita y nos llevamos nuestros negativos y revelamos. Estuve a punto de enseñarle, caballero, ¿en qué tienda se ha metido usted? A lo mejor el que no conoce el mundo es usted. Que esto no es el supermercado. Claro, ha venido usted aquí a un restaurante a pedir un Whopper. A lo mejor se ha equivocado. Caballero. Bueno, que nos vamos. Sí. Que gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Gracias a vosotras. Mañana más. Mañana volvemos y analicemos la actualidad y nos quedamos un ratito de charla aquí, como siempre, después en la sobremesa de la cafetera, porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.